El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles y hoy el texto nos presenta pues todos los prodigios que Esteban va realizando. Es uno de los diáconos que ordenaron ahora y ya él está realizando la obra y está sacando adelante todo lo que la ley del Señor, el testimonio del Señor Jesús, toda la experiencia vivida con él, pues va saliendo a flote y Esteban habla con propiedad. Pero ese hablar con propiedad le sigue acarreando problemas a los apóstoles. Y ya vemos pues cómo sin poder encontrar absolutamente nada que esté mal en el comportamiento de Esteban, en su predicación le inventan unos falsos testimonios y se confabulan con algunas personas para que atestiguen en contra de Esteban. Y la afirmación para atestiguar contra él es que está hablando en contra del templo, porque está haciendo énfasis en que ese Jesús Nazareno dijo que iba a destruir el templo, y eso es verdad. Recuerden lo que yo les he dicho, el problema de la mentira es el porcentaje de verdad que trae, que confunde a quienes han escuchado la verdad y ahora escuchan la mentira. Y en realidad Esteban está diciendo las palabras del Señor: destruirá el templo, sí, pero él se refería al templo de su vida. Obviamente, queridos hermanos, luego se destruiría pues totalmente, bueno, una mayor parte del templo. Pero esto les incomoda muchísimo a estos líderes políticos y religiosos, sobre todo a esta secta de los libertos, y pues lo llevan a juicio. Mañana vamos a ver cómo muere Esteban apedreado precisamente por estas calumnias, y que antes
de morir, mira hacia el reino de los cielos y ve el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar para auxiliar a sus hijos. Es lo que tenemos asegurado, queridos hermanos, los hijos de Dios que deseamos profundamente poder ser testimonio. No es fácil, muchas veces podemos claudicar, muchas veces nos podemos arrepentir, muchas veces podemos hasta alejarnos del camino y pensar en abandonar la fe. Pero no podemos hacerlo, queridos hermanos. El testimonio de Esteban, que mañana vamos a ver, nos tiene que animar a ser valientes, decididos, incluso atrevidos, queridos hermanos, por el reino de los cielos. Y en el Salmo parece, queridos hermanos, que fuera Esteban el que da gracias a Dios porque nunca lo ha abandonado. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Es lo que un cristiano católico convencido y practicante, queridos hermanos, debe tener claro, que la ley del Señor es la guía, es el timón, es la guía del barco hacia el encuentro con Él, que iremos a alta mar, que iremos a lo más profundo del lago y allí comenzará la turbulencia, la tempestad, los vientos en contra, las mentiras, las calumnias, la difamación, la persecución. Pero tenemos que estar seguros, nada nos va a pasar. Puede que muchas cosas sucedan con toda seguridad, pero tu salvación y la mía, por la gracia y la misericordia de Dios, la tenemos que cuidar y Él nos ayudará en ese último momento. Y en el texto bíblico del Evangelio, lo que nos quiere decir el Señor es que no debemos de trabajar por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Y por eso le hace un énfasis fuerte a los discípulos. Este texto bíblico está inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces, después de que el Señor había saciado el hambre de más de 5,000 personas. Entonces ellos van a donde se había realizado el milagro de la multiplicación y no encuentran allí ni al maestro ni a los apóstoles. Pero hay hambre, hay que buscar al que da pan, al que multiplica los panes y los peces. Hoy va a ser algo supremamente grande, impresionante. Tenemos que ir para coger comida y saciarnos del hambre. Y el Señor Jesús, que lo conoce todo, que lo ve todo, cuando ellos llegan allá y le preguntan por qué se había ido, por qué había llegado ahí, Él no les responde por qué, sino que les dice directamente lo que está sucediendo en sus vidas y en sus corazones. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos de salvación, no porque han visto signos del reino de los cielos, no porque han visto signos de trascendencia, de conversión, sino porque comieron pan hasta saciarse. Eso es una realidad, hijos. Y parece, o es un poco paradójica la situación. Comieron pan hasta saciarse, hasta calmar la necesidad humana, el hambre. ¿Y por qué en estos momentos no venimos a saciarnos? Porque hoy no está este templo lleno de deseos, de fieles deseosos de saciar el hambre espiritual y de recibir y de volver a comer el cuerpo y de beber la sangre de Cristo.
porque no es una necesidad material, es una necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual pasará a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto o décimo, o quién sabe qué puesto en la vida de nosotros, queridos hermanos. Comer el pan del cielo, el manjar de los ángeles, el cuerpo y beber la sangre del Señor no es para nosotros una prioridad. La prioridad es salir a pagar las empresas públicas, los impuestos, las deudas, el gota a gota, una cantidad de cosas que se nos van atravesando en la vida, queridos hermanos, y que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Por eso nosotros que estamos acá, queridos hermanos, tenemos que sentirnos muy felices, muy agradecidos con el Señor que nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha dado a degustar la multiplicación de ese pan, de su cuerpo, de su preciosísima sangre, queridos hermanos. Ojalá que nosotros pudiéramos, queridos hermanos, también ayudarle a otros hermanos, familiares y amigos a entender que es primero venir a saciarse uno del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía que cualquier otra situación. Las otras situaciones son causa de malas determinaciones nuestras, son causa de personas que no tienen a Dios en su corazón y quieren oprimir al que sí ama decididamente a Dios. Las otras situaciones de la sociedad son impuestas por autoridades civiles, políticas o militares que lo único que desean es tener al pueblo cautivo, subyugado, y que no profese su fe y que no tenga a Dios en su corazón. Pero eso lo tenemos que aprender a manejar, queridos hermanos. No a pelear físicamente, a irnos a hacer matar por unas tonterías de esta vida, solamente por la palabra de Dios y por el cuerpo y la sangre del Señor, que en realidad valen la pena. No por tonterías de la sociedad. Con esas tonterías de la sociedad, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar una madurez espiritual, es mostrar que somos hijos de Dios, que nos alimentamos, que poseemos la verdad, que se nos transmite todos los días con el Santo Evangelio, con la palabra de Dios, es mostrar que los hijos de Dios tenemos justicia en el corazón, luchamos por el más necesitado, nos unimos como familia y como hermanos, nos apoyamos y vamos saliendo adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Que este día que vamos comenzando, queridos hermanos, Dios nos permita ser testimonios vivos de Él, que no nos vamos a avergonzar hoy en cualquier situación de decir: yo sí soy hijo de Dios, yo sí voy al templo, yo sí voy a la Santa Eucaristía todos los días, yo sí madrugo a alimentarme de la palabra de Dios, yo sí deseo profundamente recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Que el Señor nos ayude para que hoy no nos vamos a avergonzar, vamos a negar al Señor y podamos ser unos fieles hijos de Dios. Que al igual que Esteban, que hoy es llevado a juicio, nosotros también seamos capaces, queridos hermanos, cuando nos lleven al juicio de la difamación, de la calumnia, de la mentira, ser capaces de desarmar la mentira por la sabiduría y la gracia y la misericordia que Dios nos da y poder, como Daniel, desenmascarar a los viejos
en años y en maldad y en mentira, y poder demostrar la verdad que es Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.